Hola, gracias. Gracias a los chicos de la organización por invitarme primero. Esto inicialmente tenía que ser una conferencia. A mí me llegó un mail diciendo que tenía que ser una conferencia de 1 hora y media. A mí me asustó muchísimo. Supongo que a ustedes también les asustaría un tipo hablando 1 hora y media sin parar. Estamos absolutamente desconcentrados en este tiempo para leer, para escribir y sobre todo para escuchar a un tarado hablando 1 hora y media. Yo estaba hace 1 semana o 2 semanas en México, que me habían invitado al tercer simposio internacional del libro electrónico, y a mí me tocaba ser el segundo conferencista. Además se llamaba conferencia magistral, y antes que yo había otro señor y se sentó con un montón de papeles, y me habían invitado a estar en la primera fila escuchando al primer conferencista, y todos, era un escenario un poquito más grande que este, había 150 personas, y el tipo se pone a hablar, y todo el mundo sabía que iba a durar 1 hora y media eso, y tenía un montón de hojas, y empezó a leer, y a leer, y a los 20 minutos exactos todo el mundo sacó el teléfono y se puso a hacer otra cosa. Pero fue exacto a los 20 minutos, y cada tanto volvíamos a lo que hablaba el hombre y después volvíamos acá, tuiteábamos, decíamos, estamos en una conferencia magistral. A la gente le encanta tuitear diciendo que está divirtiéndose en un lugar y se está aburriendo soberanamente. Entonces yo le dije a Sara que jamás iba a hacer una conferencia de 1 hora y media, y le dije, poneme a alguien para charlar de algo, es mucho más divertido conversar. Y entonces, bueno, Pascual está por eso, acá. No me conoce, no sabe quién soy, no le importa. Y supongo que va a ser muchísimo más divertido. Pero no sé decir que no. Pero no sabe decir que no, que es fantástico. De todas formas, yo pensaba anoche en el hotel que los quiero usar de conejitos de India, porque quiero leerles, antes de empezar a conversar, no se van a salvar de una lectura. Acuérdese, 20 minutos. Les quiero leer una cosa que escribí hace 15 días y que publiqué en el último número de la revista Rosai, que está saliendo ahora a la calle en todo el mundo. No está todavía en Colombia la revista, hay un solo ejemplar que lo tiene Sara. Bueno, pero yo escribí algo en este número de la revista sin querer. O sea, no tenía previsto escribir eso. Y una cosa absolutamente personal que no volví a leer nunca desde que se publicó. Y quiero hacer el experimento de leerlo, porque me va a costar mucho leerlo. Y tiene que ver con una foto que apareció en Facebook hace 15, 20 días, que colgó mi mamá. Yo creo que te pasé la foto. Fíjate si la podés poner en pantalla grande. Y mientras les leo esto, que no va a durar mucho. Y voy a ver si me puedo poner el micrófono en algún lugar donde no tenga que usar las manos. A ver. Ahí. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, ¿no? Les voy a leer esto, si puedo. Dice, estoy en San José de Costa Rica y llueve. Acabo de pedir un café, estaba en un hotel, en el lobby del hotel, y abro la portátil. De repente aparezco etiquetado en una foto de Facebook y pienso que se trata de un error, porque a primera vista no me veo en la imagen. Es nomás un segundo, menos incluso de un segundo, hasta que entiendo. Me quedo mirando la foto con los ojos abiertos y sin pestañear. Pasa un rato, después otro rato, y mi gesto sigue congelado. El asunto es que desde que se murió en julio de 2008, esta es la primera vez que miro una foto de Roberto Cassiari sin desenfocar los ojos. Puto Facebook y las etiquetas intrusivas. Un segundo golpe me subraya el desconcierto. Yo creía conocer todas mis fotos familiares, pero esta no estuvo nunca en los álbumes de la infancia, ni en los portarretratos de la casa donde crecí. En la foto hay un cielo limpio de verano, con una nube inofensiva recortada por un edificio que recuerdo bien, frente a la playa más famosa de Argentina. ¿Dónde había estado esa foto todo el tiempo? La respuesta es simple, en ninguna parte. Más tarde sabré que no es realmente una foto, sino una diapositiva. Mi abuelo Marcos hacía diapositivas y las guardaba en cajones que nadie vio desde su muerte. Mi tía Ingrid decidió este mes
digitalizarlas a todas antes que el tiempo las volviera inservibles. Cuando encontró esa foto, se la mandó por mail a mi mamá y mi mamá la subió a su Facebook por la mañana de Argentina. 2 horas después estoy en este bar con la guardia baja, pensando en cuánto nos gusta a los gordos el buffet libre de los hoteles, y entonces la imagen me asalta sin que me pueda defender. Tengo que explicar que no es exacto que nunca he visto una foto de mi papá después de su muerte. En realidad, cuando no hay más remedio, entreveo alguna. En la entrada de la casa de mi hermana hay 2 retratos. Pero antes de pasar a la cocina preparo muy bien el Photoshop mental y desenfoco los ojos a un 65%. Si hay que mirar fotos de Roberto, me digo por lo menos que sea con filtro, con el filtro del Gaussian Blur. Es un artilugio cobarde, supongo, pero también es una forma de preservación. El mismo mecanismo me impidió durante 5 años, durante los últimos 5 años, pisar la casa de Mercedes donde nací y en la que él murió. Las muchas veces que fui a Argentina pasé de largo por esa casa, porque quiero mantener en la memoria otras imágenes de esas habitaciones, unas imágenes más inofensivas y cotidianas, en las que nadie se muere en el sillón del comedor. No sabría qué hacer en esa casa, si la recorriera hoy, del mismo modo que ahora no sé qué hacer con esta foto de Facebook que se aparece sin preaviso en Costa Rica, cuando estoy tan sin filtro y todavía no desayuné. En esta que aparece, acaba de asaltarme, hay un cielo y unas nubes y un cartel de Pepsi. Puede ser enero o febrero de 1973, supongo, no más que eso. Y mi papá me tiene en brazos. En la foto yo estoy a punto de cumplir 2 años y nos estamos mirando. Él de frente, yo un poco de reojo. ¿Yo ya sé que es mi padre?, me pregunto, mientras se enfría el café de Costa Rica. Supongo que sí. A los 2 años uno ya intuye las relaciones intensas. Y él ya sabe que soy su hijo, quiero decir, en el sentido más profundo y absoluto. Su sonrisa parece indicar que no. Todavía no sabe que nunca seré un buen tenista, por ejemplo. No tiene la menor idea de que en el futuro se quedará muchas noches en vela sin saber a dónde estoy, ni a qué hora volveré, si es que vuelvo. No sabe que un día me iré a vivir lejos y que no estaré cerca cuando se muera. Es verano, es la playa, no tiene por qué saber nada de eso. ¿Qué sabe de mí entonces? ¿Qué quiere de mí, Roberto, esa tarde? ¿Fantasea en ese momento en cómo serán nuestras charlas del futuro? ¿Entiende o por lo menos se imagina que mi mano derecha, regordeta y flexible, ya está en posición dactilográfica? ¿Sabe ya que escribiré a veces sobre él cuando crezca y que cuando se muera tardaré 5 años en llorarlo de verdad y que lo haré en un hotel de Costa Rica y no en su entierro, ni siquiera en nuestra casa a la que no puedo volver? El tren de las preguntas pasa veloz por encima de la mesa y hace que tiemblen todas las cucharas. No soy yo el que llora todavía, es un tren sin ventanas y nocturno que se percibe más de lo que se ve. Por eso nunca quise ver sus fotos, ni entrar de nuevo al comedor de casa, porque no me gustan las preguntas que aparecen cuando estoy con la guardia baja. ¿Qué pensará el camarero costarricense al ver a un gordo que empieza a llorar en silencio? Pensará que estoy mirando porno en 3 dimensiones. Trato de calmarme, pero no puedo. Ahora pienso que voy a cumplir 2 años en esa foto, pero me llama la atención, mucho más la atención su edad, la de él que la mía. Roberto está a punto de cumplir 29. Tiene 14 años menos que yo ahora. Es un chico joven con su primer hijo en brazos. Conozco esa sensación, la de tener a tu primer hijo en brazos y creer en la eternidad. Tengo que llorar, alguna vez tenía que hacerlo, pienso. Lo jodido es que sea en Costa Rica, tan lejos de todo, y que haya una pareja de holandeses viejos mirándome de reojo. Lo jodido es que se me haya cerrado el estómago justo en un buffet libre. Ojalá sea verdad que Facebook quiebra en 2 años. No era acá, no era ahora donde tenía que llorar. Tenía que llorar la noche que llamó mi hermana para avisar que Roberto se había muerto, pero no pude. Yo estaba jugando con mi hija, con Nina, en el estudio de casa. Las ventanas del verano estaban abiertas. Cuando supe lo que estaba pasando, mi primera reacción fue hacerle señas a mi mujer para que se llevara a Nina a otra parte. En ese momento tuve miedo de quebrarme y que ella con 4 años se asustara. Ese llanto no resuelto me duró media década.
También lo postergué una semana después, la noche que presentamos un libro en Buenos Aires, cuando salimos con Chiri al escenario y Roberto no estaba en la primera fila. Pasó algo más esa noche. En un momento, antes de empezar a firmar libros en el hall del teatro, un amigo mío que se llama Fernando Luna, un amigo de Mercedes, me llamó aparte. Había ido a ver la presentación del libro. Pero yo tengo que contar algo antes. Tengo que contar que hace muchos años, en 1993, yo trabajaba en una revista de mi pueblo y viajé a Mar del Plata a hacerle una entrevista a Fernando Luna. Él hacía un programa de televisión muy visto en la ciudad, en donde interceptaba mercedinos en la playa y les hacía notas. Su esposa era la camarógrafo y sus hijos eran los ayudantes de sonido. Fernando tenía 2 hijos. El menor, León, había cumplido o estaba por cumplir 10 años. Esos días que estuve con la familia Luna en la playa, pude ver de cerca la relación de Fernando con su hijo. Tenían una complicidad brutal, sobre todo en temas futbolísticos, y los dos me hicieron acordar mucho a la relación mía con mi papá. Una mañana Fernando me estaba contando, para el reportaje que yo le hacía, que había ido con León a ver un Boca Independiente por la Copa de Verano, y que se perdieron con el coche, se pasaron de la cancha y llegaron solo para el segundo tiempo, cuando Independiente ya ganaba 1-0. Después hubo un gol de Boca y lo anularon. No sabés qué bronca, me decía Fernando. Nos perdimos el primer gol y el único que sí pudimos ver ni siquiera fue gol. Había un tipo que puteaba en la platea, que le tiró una botella al árbitro. ¿Te acordás, León? Y entonces el hijo lo miró y le dijo muy serio: eras vos, papá. Me acuerdo de muchos ping-pones verbales entre los dos, como si los hubieran planeado de antemano. Y yo pensaba que si esos pasos de comedia eran espontáneos estaba muy bien, pero que si los habían preparado para hacerme reír, entonces era todavía mejor. Un tiempo después, creo que un año más tarde, León murió de repente a los 11 años de una enfermedad fulminante. Yo vivía entonces en Buenos Aires y el que me avisó de la desgracia por teléfono fue mi papá. Esa mañana, cuando colgué, lloré de una manera descomunal, muy parecida a la de Costa Rica. Me dio un ataque de espasmos cortos, como hipos gigantes, y creí que no iba a poder parar nunca. La manera en que mi papá me dio la noticia por teléfono fue demoledora. Creo que la causa del llanto fue esa. No dijo nada especial, porque era muy tímido para las situaciones graves, pero había algo en su voz que intentaba decir: estoy asustado. Había una inflexión en el teléfono que decía: nunca me hagas eso. Pasó otro año y con Fernando Luna fundamos un periódico en Mercedes que se llamó El Domingo. Charlamos mucho en esa época y un día me contó que la foto que está en la tumba de León la había sacado yo aquellos días de Mar del Plata. Y me preguntó si quería ir a verla. Le dije que no, pero recordaba la foto perfectamente. Era una donde León está con una cámara de video filmándome mientras yo lo fotografío. Fernando también me dijo esa tarde que podían cicatrizar ciertas heridas menores después de la muerte de un hijo, pero que nunca se podía volver a ser feliz. Hacía muchos años que no veía a Fernando, cuando lo vi aparecer en el hall del teatro esa noche de 2008, una semana exacta después de la muerte de mi papá. Me llamó aparte. Sospeché que me daría el pésame, como ya habían hecho otros muchos mercedinos esos días, pero solamente me saludó y me dijo: esta mañana te mandé un mail, ¿lo leíste? Le dije que no, que había estado todo el día de un lado para el otro, y me dijo: léelo. Esa mañana en Costa Rica busqué ese mail, y releer ese mail, que es una especie de foto verbal, me serviría mucho después para calmar el borbotón del llanto. La semana pasada, me decía Fernando en ese mail, con fecha 16 de julio de 2008, la semana pasada yo salía de la disquería con un disco de Sabina y me crucé a la librería Chelén para ver si habían llegado tus libros, y en el cordón de la vereda estaba tu viejo con un libro en la mano. El tipo estaba mirando la vidriera, porque el librero había puesto un montón de libros tuyos apilados, como si fueran bestseller. Un día tu hija va a ser grande y vas a entender mejor esto que te cuento. Te lo escribo y se me pone la piel de gallina. Nos pusimos a hablar con tu viejo y en un momento se hizo un silencio. Ahora me doy cuenta de que yo quise decirle algo y no encontré las palabras. Yo quería decirle que siempre te vi como un gordito terrible. Yo quería decirle que siento un placer enorme cuando en Boca aparece un jugador nuevo y en la tercera jugada vaticino: este va a ser un crack, este en Boca la va a romper. Me pasó con Rick con Riquelme, me pasó con Batistuta y hace unos años con tu hijo. Eso le quise decir,
pero no le dije nada. Igual él debe haber entendido algo, porque las personas también somos instinto. Por eso me miró a los ojos como hacía tu viejo, medio de costado, y me dijo, bueno, dale, nos encontramos en el teatro y charlamos. Créeme que nunca hablé tanto con él de cosas importantes. Esa noche, y esto lo sé ahora que creo en Dios y que no tengo un hijo que escribe libros, porque el mío se fue antes, esa noche confirmé que tu viejo era un gran tipo. Y eso, gordo, es mucho más difícil que escribir libros. Cuando me fui, él se quedó ahí, enfrente de la plaza, con tu libro en la mano y mirando la vidriera. Al otro día me dieron la noticia de su muerte y no lo podía creer. Te lo tenía que contar porque es la verdad, no es una frase. Lo hiciste feliz hasta el último día de su vida. No sabes cómo estaba ese hombre ahí parado mirando tus libros. Ese mail me salvó. Había que llorar y lloré, y llorar hace bien. En esta habitación de Costa Rica, cuando por fin la calma llega, cuando ya no queda agua en la represa que ha estado contenida 5 años, entiendo que esta foto de Roberto y su hijo es la primera foto de una historia que duró casi 40 años. La quiero elegir como la primera. Y elijo como la última foto de esta historia la que me regaló sin querer Fernando en ese mail, la que me sirve ahora para cerrar el duelo. Desde hoy, supongo, podré mirar a mi padre otra vez de frente, sin desenfocar. Gracias. Les quería leer esto para que escucharan a un tipo leyendo un rato largo. Ahora si quieren vamos a una charla más distendida. Bueno, vamos a ver si nos reponemos, porque a todos nos dio, no solo a vos te dio duro leerla, sino a nosotros nos dio duro oírla. Y muy preciso, 20 minutos exactos, eso sí estaba calculado. Yo creo que empecemos hablando un poco de tu vida como lector y de inicios tuyos como lector. ¿Cuándo apareció eso? En mi caso fue tarde. Yo fui un lector tardío, en todo he sido un poco tardío. Empecé leyendo, creo, una historia como de la llegada de Colón a América y teníamos cerca de 60 páginas y yo creía que había que leerlo completo y yo me leía 20 y ya el sueño me derrotaba y al otro día empezaba otra vez, intentaba terminar 25 y no, hasta que me dijeron, no, es que te lee 25 y de ahí sigue tranquilo. Contanos un poco de inicios tuyos como lector. Yo tuve una suerte increíble. Yo tenía un abuelo nazi, que lo nombro ahí, es el que sacaba fotos y hacía diapositivas. Y era muy hijo de puta, muy mala persona, le hizo muy mal a todos sus hijos, a su esposa, le pegaba, era horrible, era un ser, era geek de esa época, porque tenía las últimas cosas que salían al mercado, ¿no? O sea, hubiera sido amigo de él en ese punto, ¿no? Tenía la Super 8, tenía las cámaras no sé qué, pero era muy hijo de puta. Al mismo tiempo yo tenía una tía, a la que también nombro en esto, que es la tía Ingrid, la que terminó digitalizando todas esas diapositivas. Mi tía Ingrid era una señora muy lectora desde muy joven, y un día se tuvo que mudar y no tenía espacio para todos sus libros de juventud. Entonces los metió en una bolsa gigante de arpillera y me las regaló. Y me las regaló delante de mi abuelo nazi. Y mi abuelo nazi abrió los ojos muy grandes, yo tendría 8 años, y me dijo, no, este chico no puede leer todo esto, tiene que leer lo que es para su edad. Entonces abrió la bolsa de arpillera y separó lo que yo podía leer de lo que no podía leer. Y en la cabeza de un nazi lo que yo podía leer era una basura. Entonces eligió los libritos con dibujitos. Y lo que no podía leer era Conan Doyle, Chesterton, Allan Poe, ¿no? Lo que él suponía que era para cuando yo fuera más grande o nunca. Entonces mi mamá metió estas nuevas 2 bolsas en el coche y nos fuimos a casa. Y a la bolsa prohibida la puso encima de un lavarropa en un lugar y la otra me la dejó ahí. Y yo desde ese momento supe que tenía que ir a la bolsa prohibida, obviamente, claro. ¿A dónde había ido? Si mi abuelo hubiera puesto droga ahí, yo hubiera sido un drogadicto desde temprana edad. Pero puso libros buenos.
me prohibió libros buenos. Entonces cuando mi mamá y mi papá se iban al trabajo y era la tarde y yo ya no estaba en la escuela, yo como quien mira porno, iba a buscar a Chesterton, iba a buscar a Allan Poe. El primero el que me sedujo fue Mark Twain. Empecé a leer Huckleberry Finn y Tom Sawyer, pero tuve un motor, hijo de lo prohibido, mucho más importante que el motor de la curiosidad por lo literario. Claro. O sea, cuando llegué a la página 4 yo decía, bueno, algo tendrá que venir para que yo no pueda estar leyendo esto, la palabra teta, la palabra culo, algo tendrá que pasar. Y en un momento de la página 17 me imagino que hubo un clic y me dejó de importar esa cuestión de la prohibición y yo ya estaba en el Mississippi navegando con Tom y con Huck y con todo el universo de Mark Twain. Y Mark Twain me llevó a Chesterton y Chesterton a Allan Poe, y supongo que Allan Poe a Cortázar a los 16 o a los 15. Pero yo detecto como puntapié inicial la prohibición. Yo ahora mismo que tengo una hija que tiene 9, cuando quiero que lea determinada cosa, lo que hago es decir en voz alta a mi mujer, esto Nina no lo tiene que tocar, y lo pongo bien alto en un lugar hasta que mi hija se desbarranque y lo consigue y lo lee. También me parece que prohibir cosas es alucinante, por eso la escuela no funciona en un punto. O sea, la escuela te obliga a leer como si leer fuera horrible, como si fuera tomar aceite de ricino, la lectura, ¿no? O sea, lo que tendrían que hacer las maestras es prohibir la lectura como prohíben fumar en el baño. Contanos un poco de tu relación con la escuela. Claro, mi relación con la escuela es alucinante porque conocí a 3 o 4 personas muy, muy temprano que se terminaron convirtiendo en mis hermanos. Con esas personas lo que hacíamos era ir a la escuela a conversar y llevábamos libros que no eran libros de la escuela y no hacíamos maldades de chicos malos, hacíamos una especie de ausentismo absoluto. O sea, nos íbamos bien atrás a jugar a las cartas o a hacer lo que queríamos hacer nosotros. Los profesores entendían esto, lo entendían bien, por eso estuvo bueno, pero nunca estudiamos. Lo que hicimos fue una instrucción de la amistad muy fuerte. Hablábamos muchísimo en las aulas de lo que íbamos a hacer cuando fuéramos grandes, de qué cosas queríamos hacer, de qué manera lo íbamos a hacer, de cuáles iban a ser nuestros oficios, y funcionó. Esas personas son la gente con la que estoy haciendo los hay ahora, que nos conocimos a los 7. Pero la escuela fue maravillosa, yo me levantaba con muchas ganas. Yo no sé cómo se llama aquí cuando le dices a tus padres que vas a la escuela, pero en realidad te vas a una plaza, tiene un nombre en casi todos los países. Bueno, en Argentina se llama rabona o rata. Yo jamás quise hacer eso, porque me gustaba estar en la escuela, porque estaba con la gente que yo quería estar. Y obviamente no la terminé. ¿No la terminaste? No, si había química, matemáticas, cosas horribles que nunca supe ni cómo se llamaba el apellido de la señora que daba esas materias. O sea, no terminé la escuela, me faltan todavía materias que a veces cuando paso hace 5 o 6 años pasé por Mercedes y había una profesora que me decía, todavía estás debiendo química de cuarto. No pude terminar, pero me gustó mucho, fue una experiencia alucinante. En la secundaria fui presidente del centro de estudiantes y hacía cosas así muy rebeldes de cuando tenés 16 años y te pensás que eso es el Che Guevara. Bueno, ya hablamos un poco de tu inicio como lector y de la escuela. Hablemos de tu inicio como escritor. Yo también en ese caso fui tardío, cometí poesía, yo estudié Derecho y en los últimos semestres me torcí hacia la Facultad de Filosofía, que era por allá abajo, encerrada, un poco más atractiva que la de Derecho, y digamos que mostré mis cosas al principio de una manera un poco burda, utilitaria, y fue en un concurso de una casa de poesía que había en Bogotá. Me terminé ganando una mochila con 3 libros y bueno, ahí empezó más o menos el cuento. Contanos un poco tu historia de inicio de escritura. A mí me pasó una cosa muy rara en este periplo que te contaba de las bolsas prohibidas. Empecé a leer Mark Twain, a Chesterton, y un día, pensando que seguía leyendo literatura juvenil, agarro un volumen de Allan Poe y me pongo a leer con la guardia baja, pensando que estaba leyendo
historias normales, y me pegué un susto. Creo que con El Gato Negro, con Los Crímenes, no sé con cuál, creo que con El Gato Negro. No, con el corazón revelador, ese que tu. Yo tenía aquellos 11 años, 10, 11 años, estaba solo en una habitación que no compartía con mi hermana, era de noche, me puse a leer eso, no dormí en una semana. Pero me sorprendió muchísimo, y me lo acuerdo patente, el hecho de que en el medio del susto pensé, pero uno le puede hacer esto a otra persona. Es mucho mejor que tirarle la piedra. O sea, lo asustás para toda la vida. Y dije, esto se puede hacer, se puede escribir. O sea, vos un día te sentás, se te ocurre una cosa de terror, se lo da a leer a tu hermana que es más chiquita y no duerme más. O sea, es la mejor maldad del universo. Y así fue. Me puse a escribir prosa. Malísima, horrible, no asusté a nadie. Estaba bien. No asusté a nadie. Pero fue la razón. ¿Le podés hacer esto a la gente? Que en un sentido más adulto, o menos infantil, o menos malvado, es podés conseguir que otros tengan emociones por algo que vos estás escribiendo. Eso me pareció siempre alucinante, siempre. Y después hubo una segunda cosa que también confluyó en que yo me pusiera a escribir, que era el artefacto máquina de escribir. En mi casa había un artefacto pesadísimo, porque mi papá era contador público, hacía cosas de números, y tenía esas lexicon de Olivetti de carro ancho, para poder poner las hojas apaisadas, no largas, para hacer formularios, con esos ruidos, clic, la letra, un mecanismo, y yo desde mi altura miraba eso y me parecía y me sigue pareciendo el juguete más alucinante del universo. Y yo le pedía a mi papá que me enseñara a usar eso. Y cuando él no estaba, o estaba durmiendo la siesta, yo me ponía una hoja ahí e intentaba. O sea, eso de escribir a mano no me funcionó ni de chiquito. De hecho, ciertas carpetas de algunas materias que me gustaban en la secundaria, las hacía a máquina. Y tratando de justificar el margen derecho, que era una obsesión que tenía, que no quedara serruchado, ¿no? De hacerlo exacto como lo podés hacer hoy con una computadora. Entonces yo tuve por un lado la sensación de que podía dañar a otros o emocionarlos contándoles una historia, y por el otro lado ese juguete alucinante que me enloquecía, y mi papá lo sabía, lo supo siempre. Y cuando cumplí 13, mi papá era muy amigo del dueño del diario del pueblo, y le dijo, ¿no le podés dar algo para que haga este chico? Porque me tiene muy hinchando las pelotas con la máquina. Y entonces el dueño del diario me inventó una columna donde yo tenía que hacer crónicas de básquet. Los sábados a la mañana tenía que ir a ver partidos de básquet de primera en Mercedes y hacer una crónica. Y entonces yo iba a ver el partido, volvía, redactaba eso, me sentía un súper escritor. Lo llevaba a la redacción a la tarde, y los tipógrafos que estaban ahí componían, todavía Claro. No había ordenadores. Ahí viene el gordito, entonces yo les daba la hoja, una hoja escrita a máquina, con manchones, y ellos componían, y el domingo a la mañana pasaba por abajo de la puerta de mi casa el diario, y yo veía mi firma, y nunca más quise dejar de hacer eso. O sea, era ¿Cuántos años tenías ahí? 13. Yo a los 13 empecé a escribir en periódicos y no paré nunca. O sea, después ya empecé a escribir otras cosas. A los 17 fundé una revista y a los 19 un periódico, pero de los 13 a los 18, mientras hacía la escuela, yo vivía con las manos con tinta porque me hacía amigos de los señores de la imprenta. O sea, me gustó mucho esa cosa de, pues, estás en tu casa, escribís algo, alguien la imprime y llega y pasa por abajo de la puerta de la gente. Siempre me gustó mucho eso. Bueno, ya que hablamos del debut a los 13 años en los periódicos, yo quisiera que mencionáramos un poco escritores versus periodistas. Ahorita decías que sos más escritor o estás más inclinado a la literatura porque mentís demasiado para el periodismo. Nosotros tenemos también un periódico, un embeleco también aquí que funciona en el altillo de un bar. Nosotros primero tuvimos el bar y después el periódico, no como vos. Y estamos haciendo un libro sobre los parques de Medellín, y hay periodistas y hay escritores haciendo esas crónicas, y ya hacemos comparaciones con cuáles están mejores, si están mejores los periodistas o están mejores los escritores.
Hablemos un poco de esa diferencia, y si te sentís en un terreno, te sentís en otros y poder pasar, que disfrutas leyendo más también. Cuando terminó la escuela y yo no la pude terminar, lo primero que hice en Mercedes fue una revista que se llamaba La Ventana, que supuestamente era periodística, pero que estaba llena de mentiras. ¿Sí? A mí lo que me ocurría en ese micromundo que era mi pueblo, era que los diarios, los periódicos, eran aburridísimos. Contaban las pocas cosas que pasan en un pueblo de provincia. Se cayó una vaca, tuvo que ir el bombero a buscarla, o sea, no pasaba mucho, no había crímenes, no había nada, pero si ibas caminando por la calle, los chismes sí eran divertidos. Sí eran divertidos. Había chismes buenísimos de médicos cornudos y de cosas que pasaban, casi todas sexuales y oscuras, pero no salían en los diarios. Pero eran verdad y eran periodismo. Entonces hicimos una revista en donde lo importante era el chisme, pero no el chisme como hoy es importante las revistas del corazón, sino en un pueblo chiquito que en ese momento tenía 40, 50.000 habitantes. Hablábamos y mentíamos, nos llevamos, o sea, nos comimos juicios tremendos, pero hacíamos un periodismo literario, porque yo siempre supe que no iba a poder ser periodista, porque me parece que la realidad es aburridísima, no tengo mucho para contar, real. Incluso cuando cuento cosas mías, personales, en formato literatura, las tengo que adornar de algún modo, separarlas de la realidad absoluta. Pero claro, en un momento, ya no hablando autorreferencialmente de mí, en un momento en el mundo, en la literatura, aparece Truman Capote y da vuelta a muchas situaciones que convergen en lo que termina siendo hoy la crónica latinoamericana también, ¿no? La forma de narrar que tienen nuestros periodistas, nuestros escritores de la última década, que salió una camada de gente alucinante, que te puede contar verdades que parecen mentiras, que te pueden contar mentiras que parecen verdades, y que finalmente lo importante sigue siendo que el lector se encuentre con sus propias emociones. ¿Sí? Y posiblemente en este mundo tan globalizado o tan fragmentario, en donde minimizamos pestañas todo el tiempo, no sea tan importante la verdad. Lo importante es lo que uno sienta cuando te cuentan algo. Entonces yo estoy casi como a medio camino, con un pie en cada lado, pero sí, algo es cierto, últimamente yo no puedo leer un libro en donde su autor no ponga las tripas, independientemente de que me mienta, que no ponga verdaderamente, que no sea verdad que el tipo está ahí al 100% escribiendo. Hay un montón de libros malísimos, últimamente, en los últimos 20 años, casi todo el mundo que tiene un programa de televisión tiene un libro también, ¿no? Que son mentiras, que son libros mentirosos, y todos son bestsellers, claro, porque el tipo está en la televisión, entonces se vende ese libro, pasará en Colombia, pasa en todos lados. Eso es mentira. Hasta el presidente del Congreso escribe novelas y poemas. Bueno, pero si un presidente del Congreso escribe novelas y poemas, está bien, no me parece tan mal. Ahora, que sean malas esas novelas, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no le doy ni el beneficio de la duda, así que... Bueno, igual no pienso leerlo. Pero bueno, quiero decir que hay libros malísimos también, y que finalmente los que tienen sentido, aquellos libros que tienen sentido, son esos en donde te das cuenta rápidamente que quien los escribió estuvo al 100% ahí y no está haciendo un negocio, quiero decir, ¿no? Entonces ya no me importa tanto si es extremadamente literario, extremadamente periodístico, me importa que sea verdad en un sentido absoluto, que sea verdad que te sentaste y que me miraste a los ojos y que me contaste eso. Empecemos a hablar de Orsay y de cómo nació el proyecto y de si le funciona al escritor o si es necesario en ocasiones estar en Orsay para comenzar a escribir. Vos contás tu historia de irte de Argentina, de estar en España o sea, lejos de tu gente, donde habías vivido siempre, sin plata, medio perdido, y ahí surge la idea del blog. Funciona esa situación de estar Orsay para escribir, de estar un poco perdido, un poco desubicado. En los 90, desde 1990 hasta 1999, yo vivía en Argentina,
y quería más que nada ser un escritor. Hacía unos esfuerzos absurdos quería ser inteligente, no solamente un escritor, quería ser un escritor inteligente. Entonces ponía la máquina y las hojas y trataba de escribir novelas increíbles, eran malísimas, pero horribles. Y para subsistir, para ganarme la vida, mandaba cuentos a concursos que pagaran bien. Y entonces antes de mandar el cuento al concurso yo investigaba a los jurados. No mucho, o sea, investigaba qué escribían, qué les gustaba leer. Entonces mandaba exactamente el cuento que ellos esperaban. Y ganaba bastantes veces esos concursos. Pero era muy hipócrita, porque mi dedicación literaria era mentirosa, era muy mentirosa, lo puedo decir con mucho orgullo incluso. O sea, yo prefería haber escrito que escribir, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Prefería que los libros se hubieran hecho solos y ya tenerlos y ya ser exitoso. Y me chupaba un huevo escribir, o sea, escribir no me causaba placer escribir. Fue una época horrible. Bueno, en uno de esos concursos, finales de los 90, gané un concurso en París, un cuento malísimo, pero que le gusta mucho a los franceses, cuando somos latinoamericanos y pobres. Escribí un cuento donde yo era pobre, y tenía un hermanito que se murió y después resucitó y apareció arriba un campanario, esas pelotudeces que le gusta al francés, ¿no? De nosotros. Y obviamente ganó, y me mandaron para allá a buscar la guita. Y voy a buscar el dinero ahí, y ahí conozco una catalana, y me enamoré y me quedé a vivir ahí, en Barcelona. La conozco en París, ella era de Barcelona, nos fuimos a vivir ahí, y no volví más, y claro, no tenía trabajo allá, no tenía documentos para vivir. Era la época, además estaba a la derecha, era espantoso. Y abrir un blog y volver a escribir para... Perdón, esta me la dejas, que usted ya tiene. Y esta también. ¿Por qué se querían llevar? No sé. Entonces estaba ahí, no sabía bien qué hacer, no podía escribir tampoco para los españoles porque mi manera de escribir en ese momento más todavía era muy argentina, no sabía la jerga que usaban ellos. Además yo escribo humor y ser gracioso para gente que tiene otros códigos es muy complicado. Entonces abrí un blog y para escribir a los 7 u 8 argentinos que yo más extrañaba de allá, que eran mis amigos de la primaria, mi mamá, mi papá, mi hermano, y me puse a escribir ahí, claro, y pasó una cosa rarísima con eso, que no estaba en mis planes, ni en los planes de nadie que estuviera jugueteando con internet en esa época, ¿no? Nadie sabía lo que iba a pasar con internet. Y pasó que en el caso particular mío, que se empezó a generar una comunidad de gente que leía esos cuentos, a mí me envalentonó, y sobre todo me di cuenta de que no estaba queriendo ser un escritor, que no quería ser inteligente, que no estaba haciendo gran literatura, estaba escribiendo unas pelotudeces chiquititas, simples, chistes, más que nada de mi pueblo, que no tenían la menor intención de que nadie los pudiera entender incluso. Y mirá por dónde, mirá qué vueltita más azarosa, pero que también deja una pequeña moraleja. En el momento mismo que yo decido perder todas las expectativas respecto a ser escritor, empieza a salirme mi voz. Una voz que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo suponía en los 90 que era la voz de un escritor, tipo así, con gafas, con polera negra, empostada, esos que posan así en las fotos de los libros. No, empecé a escribir boludeces, cosas sin ningún sentido, y bueno, se generó una comunidad de gente y yo me sentí muchísimo más contenido, no me sentí inmigrante tanto. O sea, sentía que podía seguir comunicándome con la gente de mi país o de cualquier país sin que tuviera muchísima importancia el lugar geográfico donde estaba parado. Orsay es eso. Orsay en el fútbol significa, como saben, fuera de juego. Es decir, a mí me parece una metáfora alucinante respecto de lo que es el inmigrante, ¿no? El delantero que hace un gol y sale corriendo a gritarlo y sin darse cuenta que atrás le están levantando el banderín. Para mí eso es un inmigrante, ¿no? Oh, estás en España, claro, sí, pero no está. No vale. No vale. Ese gol no vale ni va a valer nunca. Y entonces Orsay inicialmente fue eso, me salvó de muchas ausencias de código,
O sea, yo no me pude, es el día de hoy, hace 13 años que vivo en España y sigo sin tener amistades profundas españolas porque no conciben, sobre todo la amistad masculina, es muy rara en España, es muy superficial. Los amigos de toda la vida se palmean, y pero nunca hablaron a la noche, no lloraron, no se contaron cosas en serio, ¿no? Son muy así de ir de cañas y qué yo qué, pero son demasiado machitos. Y claro, entonces no me pude integrar mucho yo a esa fiesta. Y Orsay me sirvió para mantener raíces, para mantenerme a 13.000 kilómetros, pero mantenerme firme en ciertas convicciones también. Y así nació y bueno, y por eso fue. Oye, ya mencionaste la amistad, me encontré una frase que me gustó en uno de los editoriales: la amistad masculina es una larguísima sobremesa que solo se desactiva cuando hay fútbol. Sí. Contanos un poco de esas amistades que son de siempre en tu caso y han terminado haciendo parte de los proyectos actuales, y una amistad de verdad que tienen 30 años. Sí, claro, yo a veces pienso, yo voy a Buenos Aires cada 2 meses a hacer reuniones de redacción, y en la mesa está Chiri, que está la correctora de Florencia, que también iba a la escuela con nosotros desde el primer grado, Comequechu, que también lo mismo, Guillermo, que es el que hace toda la parte web, que lo conozco de antes, de los 3 años, desde el jardín. Y entonces estamos hablando de lo que vamos a hacer en el número que viene, y la charla es igual a cualquier charla de cualquier época donde nunca fue trabajo eso. Pero cuando vos estás hablando y mirás a los ojos a una persona y la cara, el óvalo de esa persona, sabés cómo era cuando no tenía arrugas, cuando tenía pecas, cuando tenía 7 años, te da una confianza que es alucinante. Poder trabajar hoy día con esa gente, a mí me parece que es posiblemente el único y el mejor esfuerzo que hice en mi vida. No hice muchos esfuerzos para casi nada, pero ese esfuerzo sí lo hice. Lo hicimos, no lo hice yo obviamente, lo hicimos cada uno de nosotros, eligiendo a los 12 o 13 años con Chiri nos pusimos muy serios en una plaza y dijimos, bueno, a ver, ¿vamos a ser dibujantes o vamos a ser escritores? Pero tenemos que decirlo ahora. Teníamos 12 y no sabíamos muy bien para qué lado agarrar y cometimos el error de decir vamos a ser escritores, cuando en realidad tendríamos que haber elegido uno escritor y otro dibujante, que hubiera sido fantástico para hacer dupla en humor gráfico, que también me gustaba mucho. Pero bueno, tomábamos esas decisiones, como más tarde tomábamos la decisión de dónde íbamos a envejecer, de qué manera, y ahora ya estamos en el caminito de envejecer y estamos cumpliendo esas cosas que queremos hacer, ¿no? Entonces son pequeños esfuerzos simples que tienen que ver con... A mí me resultó muy venturoso eso de haber hecho el jardín, la primaria y la secundaria con la misma gente, en un pueblo chiquito. Me resultó buenísimo, muy divertido, incluso hoy día, teniendo proyectos y cosas así. De hecho, cuando nació mi hija, le dije a mi mujer que cuando mi hija cumpliera 3 años, teníamos que elegir un pueblo muy chiquito y prometernos, los adultos, ella y yo, que no íbamos a movernos por cuestiones profesionales durante los 15 años que mi hija tuviera que hacer la escuela, para que estuviera con la misma gente, o sea, para germinar, para ver si germinaba. Después, cuestión de azar, pero por lo menos darle la posibilidad de no estar en una ciudad grande, de esas donde la gente se cambia de escuela todo el tiempo, y estar en un pueblito, y hasta ahora lo vamos cumpliendo, tiene 9 y ahí está. Hablemos un poco de cómo estalló el asunto del blog y cómo llegaron las editoriales y llegaron los intereses y descolocaron un poco el cuento y te metiste ahí, y hablemos también del desencanto posterior que ya le da vida a las revistas. Claro, cuando empezó a funcionar más o menos bien esto del blog, había muchísima gente leyendo eso, obviamente yo escribía de una forma gratuita, ¿no? En el mismo momento se hizo toda esa parte del fenómeno de los blogs. Ahora, como hablan del fenómeno de Twitter, en su momento fue... Sí. La prensa tradicional necesita fenomenizar las cosas, ¿no? Todo el tiempo. Y en ese momento se hablaba mucho del fenómeno de los blogs y yo quedé medio como enfocado en un lugar. Y claro, me empezó a sonar el teléfono de casa de todos lados. Me hablaban de esta editorial, de este periódico, de este canal de televisión para hacer guiones.
Claro, y a mí todo eso me fascinó, me obnubiló. Digo, mira yo acá sentado en pijama, en casa sin hacer nada todo el día y mira cómo suena el teléfono. Me pareció muy bien, me pareció fantástico, me pareció que estaba llegando a alguna parte. Y yo decía, bueno, dale, vamos a hacer esto, hagamos esto. Entonces empecé a hacer libros, empecé a escribir una columna para un diario, otra columna para otro, y a hacer radio, me llevaban de columnista especializado y yo iba. Cuando decía que no quería ir, me ponían un RDSI en casa con fibra óptica para que haga radio desde casa, del pijama. Perfecto, vamos a hacer cosas. Súper contento, me puse a hacer eso y pasaron 2 años de eso y me aburría. Toda la gente con la que hablaba no era gente de mi palo, era otra gente, querían almorzar. Querían que yo saliera, que pusiera la camisa dentro del pantalón y hablara. Y no me gustaba todo eso. Y después, a nivel editorial, me empecé a dar cuenta de que me estaban cagando con el dinero también, y no me gustaba tampoco. Y en un momento me sentí como atrapadísimo en un sistema que lo empecé a conocer de adentro y no era tan fantástico como parecía ser, ¿no? Y dentro de todos esos hartazgos hubo como 3 razones que me parecieron muy feas, que tenían que ver con que cada vez me estaba alejando más del lector, de la gente que había generado esa comunidad inicial. Estaba como poniéndole cosas en el medio, sobre todo editores y diarios y cosas, y estaba como desatendiendo la razón natural por la que yo me había empezado a divertir haciendo esto, que era conversar con los lectores, escribir cuentitos, punto. Y entonces le propuse a Chiri que se viniera a vivir a España y que hiciéramos un medio en donde nos sintiéramos cómodos. O sea, yo me sentí incómodo trabajando con gente que no eran mis amigos. Bueno, vamos a hacer un medio donde seamos todos amigos para empezar. A mí me molestaba muchísimo todo el sistema publicitario, sobre todo en los diarios, en los periódicos. Sobre todo porque ponían mucha publicidad y me cortaban la extensión de lo que yo escribía. Bueno, vamos a hacer un medio sin publicidad. Vamos a hacer un medio sin subsidios, hablándole directamente al lector, textos largos, si pudiera ser, que los diarios ya casi como que ya se resignaron que la gente tiene que leer cosas cortitas y feas. Y vamos a llamar a gente que admiramos mucho y empezamos claro, de noche, tu mejor amigo te fumó un porro, empezás a decir barbaridades, cosas, empezamos a decir un montón de cosas que queríamos hacer y a los 2 días se lo propuse a los lectores. Les conté esa sobremesa larguísima que habíamos tenido y lo que queríamos hacer, y incluso les pregunté si tenían ganas que hiciéramos eso y si ellos comprarían algo así a un precio más o menos accesible, una revista que como esta, que es esta, pedazo de ladrillo, que no tiene publicidad en ningún lado y está muy bien, y está linda. Y bueno, y la gente dijo que sí y empezamos bueno, yo renuncié absolutamente a todas las cosas que hacía, que eran un montón, y además renuncié públicamente y diciéndole váyanse todos a cagar. O sea, no hice el trabajo fino de llamar por teléfono uno por uno y decir me voy a tomar un año sabático. O sea, no dejé la puerta abierta para volver. O sea, me la cerré bien cerrada sobre todo para convencerme de que no tenía que volver para ese lado. Y renuncié a todo y empezamos con Chiri a hacer esto, que esto empezó siendo una revista pero se convirtió en un proyecto que es mucho más que la revista. Empezó con el tema del bar y después empezamos con la universidad a sacar libros, y ahora Osai no es una revista, es un proyecto en donde Chiri y yo y nuestras señoras esposas, que somos los 4 que hacemos esto, hacemos en realidad lo que tenemos ganas de hacer cada año. Los últimos 3 años fue una revista de la que nos enamoramos y que vamos a dejar de hacer el mes que viene para hacer otra cosa de la que estamos enamorados desde hace un mes. Ahorita nos tienen que decir qué es esa cosa. No, ya me obligaron. No, el único dato que suelo dar siempre, bueno, lo que vamos a hacer lo voy a decir el 15 de octubre en el blog, en Orosai, pero vamos a incorporar a nuestros hijos en el nuevo proyecto. O sea, ya no somos Cristina, que es mi mujer, y yo, Chiris y María, que es su mujer, sino nosotros 4 más nuestros hijos. O sea, lo próximo que vamos a hacer tiene que ver con trabajar más en familia
y pensando en los chicos. Parecido a lo del amigo tuyo que tenía los hijos como ayudantes de sonido, ¿no? Absolutamente. Me parece que nosotros estamos en un tiempo en donde necesitamos estar más cerca de los chicos. Nos están enseñando, son nativos digitales. Los chicos de 10 años hoy son nativos digitales, saben muchísimo más de lo que se viene en el mundo que nosotros, y hay que verlos actuar y hay que, más que enseñarles, hay que aprender. Y el camino del que vamos a seguir el año que viene tiene que ver con eso. Con seguir haciendo cosas, pero siendo más aprendices que consejeros. Hay una cosa que me llama la atención siempre, y es que a uno como escritor le han dicho, no piense en su auditorio, simplemente escriba su historia y bueno, el auditorio responderá. Yo veo Orsay y lo que ustedes hacen, incluso los artículos que tienen de conversación, entre los artículos, digamos, más gruesos de la revista, que es un poco comentando, conversando. Veo que es mucho la conversación que decís con los lectores, y a los escritores siempre les han dicho y nos han dicho que no, que olviden un poco al público, que por lo menos no lo piensen cuando están creando. Creo que vos haces todo lo contrario. Hay dos caminos ahí. Me parece que hay uno donde tiene sentido el consejo. Yo pienso, me acuerdo de un blog que sacó Javier María. Javier María es un escritor súper conocido en España, posiblemente sea el próximo premio Nobel en castellano que va a haber, es un vaticinio, capaz que no, pero es muy probable. Y un día Javier María, hace 6, 7 años, le habrán dicho, poné un blog para estar más cerca de tus lectores. Y no lo puso él, lo puso una secretaria. Entonces hay textos de Javier María todo el tiempo, y muchos fervorosos comentaristas diciendo, Javier María, ¿cómo te quiero? Y jamás Javier María pasó por ahí. Pasa una secretaria que todos los domingos pone un texto nuevo. Eso está muy, muy mal, eso está muy mal, eso te aleja Javier María. Chao Javier, que la pases bien, o sea, no estás tan cerca como antes. Pero también es verdad en otro sentido, en un sentido más narrativo, literario, que no tenés que estar pendiente de tus lectores cuando te sentás a escribir. No me acuerdo cuando hacía la blogonovela Más respeto que soy tu madre, que la escribía en directo, capítulo a capítulo todo el tiempo, y los lectores estaban todo el tiempo diciendo, ahora lo que tiene que pasar es tal cosa. Y a mí me gustaba mucho leer esos comentarios, pero sobre todo para no cumplirlo. No para cumplirlo, sino para, si estás esperando eso, lo que menos te voy a dar es eso. Entonces, en un punto está bien alejarse del lector desde un costado narrativo, intentar sorprenderlo todo el tiempo, o sea, no convertirte en previsible. Pero después hay otra cosa que no tiene nada que ver con la narrativa, tiene que ver con cómo sos vos como persona. No tiene sentido hoy, con los recursos de feedback que hay, estar arriba de un pedestal y que los lectores estén por allá abajo. O sea, yo escribo, o finalmente pude encontrar mi voz, gracias a que hubo 50 personas un día diciendo, uy, qué lindo esto, si no me estoy comiendo los mocos bajo un puente. Entonces, los lectores son amigos, necesariamente, y si... Yo cuando empecé a leer a Cortázar, a los 14, una de las cosas que más me llamó la atención era el rumor, que fue cierto, de que el tipo le contestaba las cartas a todos sus lectores. Que los sábados de Cortázar en París era de contestar cartas, y no contestaba con un gracias, sino que contestaba realmente con la máquina de escribir, y después iba al correo y mandaba, o sea, no había mail, no era tan fácil. Y a mí me parece que eso debería enseñarse en las escuelas también, en el sentido de ser buena persona, o sea, de estar en contacto permanente. A mí, una de las cosas que más me alucina en mi internet es poder estar en contacto permanente con la gente que lee Orsay o que lee los cuentitos que escribo. Parece alucinante, pero no seguirles el ritmo a escribir lo que ellos quieran que escriban. Por eso son dos cosas distintas. No se corre un riesgo ahí de terminar uno no escribiendo, digamos, lo que ellos quieren, pero sí atado a una especie de comunidad. O sea, yo trabajo para una comunidad que gira aquí alrededor, y en esta comunidad nos divertimos, hacemos lo que nos da la gana, pero somos nosotros, como un poco cerremos nuestro círculo y somos nosotros los que trabajamos y eso es lo que nos gusta. Sí, claro que corres ese riesgo, pero es un buen riesgo de todas formas. Yo sé muy bien que los 16 números de Orsay que hicimos no estaban en concordancia absoluta con mis lectores, con los lectores que me leen a mí como escritor.
De hecho, muchísimos ni llegaron al número 2 o 3 de Orsay por impulso, pero después se dieron cuenta de que no era la literatura que querían. Pero la mayoría, ¿eh? Pero hay que jugar a eso también y saber que no tenés que pensar en eso, en el lector, sino en lo que tenés ganas de hacer. Estas revistas que hicimos fueron un deseo de Chiri y mío, muy puntual, muy cerrada, en el sentido de que no nos importó ningún target más que el nuestro. Pero claro, es tu función en este caso como editor o como director de un medio. Cuando me siento a escribir soy bastante más tontito. O sea, los que escriben ahí escriben muy bien. O sea, ahí escribe Villoro y Nick Horby, y dibuja gente buena. O sea, son mucho mejores intelectuales. Cuando me siento a escribir yo tengo que escribir cositas que son mucho más chiquitas. Entonces el lector que esperaba mucho de mí en la revista no se lo encontró. Pero no pensé en eso desde un costado demagógico. Me gustó que fuera así también. Contanos un poco la relación con esos escritores, digamos, de nombre que fueron invitados ahí. ¿Fue fácil que ellos accedieran ahí? ¿Cómo fue ese contacto con un proyecto que estaba por nacer, pues, y que estaba iniciando y que tenía sus riesgos? ¿Cómo se montaron ellos ahí? Hubo un antes y un después del primer número. O sea, pedirle cosas a gente muy, muy célebre sin tener nada que mostrarle. No, estamos haciendo algo, todavía no empezamos. Pero ¿a qué grupo pertenecen? No pertenecemos, somos un grupo mercedino. Pero ¿y quién lo financia? No, nadie, porque la plata la pongo yo. Pero ¿y cómo? Eso me preguntaban los agentes de... Nosotros empezamos llamando a Humberto Eco, a Nick Horby, así, o sea, empezamos... Y nos preguntaban, y no, somos, ¿dónde la hacen? ¿Dónde están las oficinas? No, en el patio de mi casa que la hacen. Y entonces, claro, los pocos que terminaron creyendo antes del número 1 fueron los que fueron publicados, que tuvieron ni siquiera es la predestinación. O sea, se tiraron a la pileta con nosotros a ver qué pasaba. Claro, después apareció el número 1, que era un libraco grandote, y fue mucho más fácil. Claro. Primero, porque cuando estábamos preparando que es el número 2, a los autores que convocábamos les decíamos, el número 1 es esto, está Nick Horby, está y ya empezó a ser mucho más fácil. Fue un mes de zozobra nada más. Sí. Después fue relativamente fácil. También ayudó que pagamos muy bien. Muy bien. O sea, claro, tiene que ver con eso también. Hay dos palabras que se usan respecto al proyecto, también las leí en alguna parte, el fervor y la fe que despertó ese proyecto cultural. Es raro, digamos, que una revista o que un asunto literario despierte fervor y fe. Fue muy loco lo que pasó, fue increíble, sobre todo, así como los autores desconfiaban, o los agentes, los representantes desconfiaban, no nos pasó lo mismo con el lector. O sea, el lector compró la revista número 1 sin saber absolutamente nada, ni el gramaje de papel, ni la calidad de lo que iba a haber adentro. Compró, y además nosotros no vendíamos de a 1, vendíamos de a 10 en esa época. O sea, tenías que comprar 10. Lo pienso ahora y no lo puedo creer. Y la compraban. Y después cuando la recibieron, creo que se sintieron satisfechos de haber comprado algo sin saber qué estaban comprando. El editorial de la número 1 es un texto que a mí siempre me gustó muchísimo. Las primeras palabras del Orsay, donde hablo de justamente de un acto de fe, un acto de confianza de mucha gente sin saber qué iba a haber del otro lado. Pero a mí me parece que son buenos tiempos, estos tiempos tecnológicos. Son buenos tiempos para medirnos la temperatura de la confianza. Está pasando en muchos lugares. Está pasando por fuera del sistema, por fuera de los medios tradicionales. Hay un montón de chicos que tocan la guitarra y suben al YouTube y finalmente pueden hacer un concierto, y otros que se autoeditan, y otros que sacan un demo para hacer un disco, y otros que piden dinero para hacer un cortometraje y lo consiguen. Tiene que ver con mirarse a los ojos y decir, necesito esto, y esto te va a gustar, esto que necesito. Me parece que está el caldo a punto para empezar a tomar esa sopa. Y yo lo celebro, pero
fervorosamente. Hay una cosa que me parece muy buena y es acabar con esa supuesta pelea entre lo que está en papel y lo que está en internet, que no lo subas ahí para que lo puedas vender. Pero esas peleas son de las multinacionales, de las empresas grandes. O sea, yo nunca he visto a personas trabajando a pulmón teniendo esa clase de problemas. Esos problemas los tienen unos señores que son muy millonarios y que no quieren perder su nivel de vida, a pesar de que les ha cambiado el sistema absolutamente. Me imagino los mismos pataleos, los tipos que vendían hielo. Un día salieron las neveras y buenas noches. O los tipos que vendían sombreros. Un día la gente dejó de usar sombrero. O sea, hay mucho pataleo y muchos pedidos de esto es robar y esto es piratear y esto no sé qué. Pero hay que fijarse bien quién grita. ¿Quién hace esa clase de gritos? Los mirás un rato, te das cuenta quiénes son y seguís caminando. O sea, no hay que ni atacarlos, ni quedarse a un costado del camino gastando la energía en eso. Hay muchas cosas divertidas para hacer mirando para otro lado. Hablemos un poco del humor. Ahorita dijiste que escribís humor. Contanos un poco cómo es eso y tus personajes también, que decías ahora escribís como vos en ocasiones y ocasiones encarnás algunos personajes y creo que eso funciona para el humor también. Lo buscas, sale, es fácil hacerlo pensando que toque, que es una de tus marcas y que tiene que estar ahí. No, eso viene de la escuela. O sea, en algún momento a mis 7 años u 8 años alguien en el recreo se dio cuenta que yo tenía tetas. Y me dijo, qué bueno, podés tocar una teta cuando quieras. Ahora, cuando pasa eso en el recreo y vos sos un gordito, no tenés muchas opciones. O sea, o te dejás sodomizar, o tenés que ser inteligente e irónico rápidamente, como modo de supervivencia. Yo creo que soy humorista por eso. O sea, quiero decir, no es que no soy humorista, porque puedo escribir cosas muy serias, pero es muy difícil que ninguna cosa, por más seria que esté escribiendo, no le ponga en algún momento un descanso humorístico, que es la reminiscencia de eso que me dijeron un día a los 7 años en el recreo. Yo no quise ser el gordito pelotudo del curso, o sea, tuve que hacer un esfuerzo dialéctico alucinante de los 7 a los 8 años para ser el presidente del centro estudiante. Tuve que hacer mucho, pude trabajar, y ese trabajo es un trabajo cerebral en donde el humor es una de las herramientas más alucinantes que existen, porque podés desestabilizar al matón muy rápidamente si sabés hacerlo. Y a mí me parece que me tocó eso. Si hubiera sido flaco, ni siquiera sería escritor. ¿Para qué quiero escribir si soy flaco? Hablemos del fútbol también. Y del Racing, que está último, dirigido por Ischia. Último solo. Y de cómo funciona eso en la literatura, en la escritura. Hiciste ya, nos contaste artículos sobre básquet. Contanos cosas que has escrito sobre fútbol y cómo conectan esas dos, que a veces conectan muy bien, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol y lo utilizo bastante poco en la literatura, porque no me parece que sean... Muchas veces de dos cosas buenas se puede hacer una muy mala. A mí me parece que el fútbol y la literatura juntos funcionan bastante poco. Bastante poco. Creo que escribí 2 o 3 cosas sobre el fútbol nada más. Cuando escribo sobre mi padre, escribo mucho sobre fútbol, pero en realidad no estoy escribiendo sobre fútbol, sino sobre posiblemente una de las pocas cosas con las que pude conversar con él, que es Racing y cosas por el estilo. En el número 5 o 6 de la revista escribí un texto que se llamó Messi es un perro, que fue bestialmente viral. Creo que tiene 2 millones de visitas en YouTube, una cosa así, como si fuera algo importante. Pero de algún modo sé que eso conectó con la gente. Yo comparaba la mirada de Messi con un perro que tenía en la infancia, que a ese perro yo le mostraba una esponja y le hacía así con la esponja, y el cogote del perro hacía exactamente lo mismo y no le importaba más nada que la esponja. Y a mí me parece que Messi no sabe de fútbol, sabe de pelota. Si lo mirás bien, no, en serio, si lo mirás bien, no le importa la reglamentación del fútbol. Yo he visto 1000 veces a Messi que le hacen zancadilla, que son perfectos penales, y él sigue, no le importa, él quiere que esa pelota esté dentro de la red, como un perro. No le importa el fútbol, no tienen la menor importancia el fútbol para ese hombre.
Y es un perro. Es un perro. Por eso hace 2 millones de goles. Vos agarrás un perro, metelo ahí, decirle eso, esta es la pelota, y el perro gana. De verdad. Ronaldo, los otros se tiran, le piden la amarilla al defensor. Messi jamás le pidió la amarilla para nadie, no le importa el fútbol. No le importa. Bueno, y hablaba un poco de eso y le gustó mucho a la gente. Y después escribí una cosa sobre Maradona en su momento que también funcionó. El fútbol es muy fácil. El fútbol, jugar con el fútbol en literatura es fácil. Encontrás rápidamente una fibra con el lector muy reconocible. Sí. O sea, que si escribieras lo mismo sobre béisbol no funcionaría, digamos, en nuestros países. Pero bueno, no, tampoco me han pedido de diario hacer algo semanal futbolístico. Yo no tengo una vez por semana algo para decir sobre el fútbol. Me gusta mucho mirar el fútbol, pero no escribir todo el tiempo sobre eso. Sí. En cambio no me pasa con las series de televisión, por ejemplo. Con las series de televisión escribí en una época muchísimo, porque tengo muchas cosas para decir todo el tiempo. Me gusta más una serie que un libro hoy día. Si vos me decís, mira, este libro es el mejor del año, y yo te miro Breaking Bad y no te leo un libro. Hoy día no te leo un libro. Hablemos de la marihuana. Otra cosa que fútbol, serie, marihuana. Y de cómo se afronta, digamos, dar la cara y decir, porque si aquí nos tocó esconder la cerveza, pues imagínate con la marihuana es un poco más complicado. Se ha ido abriendo, es más tranquilo ahora, pero ¿cómo es, digamos, tu relación? ¿Te gusta decirlo? ¿Hay cierto activismo? ¿Simplemente se menciona de una manera tranquila, como si fuera un cigarro normal? Lo que pasa es que en Barcelona te acostumbras muy rápido a que no hay ningún tipo de cortapisa ni de problema. Cada cual tiene su planta en su casa, o sus plantas. Yo en casa tengo 4 variedades diferentes, que una es para corregir textos. No, pero de verdad tiene una lógica, no estoy diciendo cosas para que se rían. La sativa es para corregir. O sea, no vas a fumar índica y ponerte a corregir porque te va a salir muy mal la corrección. O sea, yo siempre recomiendo a los niños que no fumen ninguna clase de marihuana cuando escriben, o sea, cuando tienen la estructura narrativa en la cabeza. O sea, vos tenés algo en la cabeza que tiene una introducción, un nudo, un desenlace, tenés que estructurarlo. Bueno, no fumes, estructurá. Listo, ¿está la estructura? Entonces le digo a los niños, ahora fumen índica. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la índica? La índica te saca de vos mismo, entonces estás estirando la estructura, la estás reconociendo, la estás haciendo propia. Deja macerar ese texto. Andate a dormir, al otro día fumás sativa. Sativa, corrección. ¿Qué hace la corrección? La sativa te esponja la cabeza, te esponja. No, en serio, te lleva. Y entonces todas las pelotudeces que hiciste con la índica el día anterior, las vas limando, las vas llevando a un lugar, y así es la literatura, hijo mío. Esto ya parece una receta, claro. Tomaron nota incluso. Claro, entonces vos estás en Barcelona yo tengo plantita, vas a la calle, fumás por la calle. Claro, no hay mayormente ningún tipo de... Pasa el policía y le dice, ¿querés un poquito? No pasa nada, Sí, no pasa nada. Después, claro, hay otros lugares donde es más complicado. Pasa que, claro, internet es tu casa. Yo estoy en pijama en internet y ando pidiendo droga todo el tiempo. ¿Y cómo te fue con el...? En Bucaramanga pedí droga. Estaba en Bucaramanga, era de noche, ya no sabía a quién pedirle y puse en Twitter, necesito droga, estoy en Bucaramanga. Para algo tiene que salir de Twitter. Y se armó una cadena solidaria, fantástica, en todo el mundo de habla hispana. Aparecieron, consíganle un porro a este hombre. Y a la 1 de la mañana me suena el teléfono del hotel y había uno recién bañado, llegó y me dio 40 gramos. Y digo, muchas gracias. Y nos fumamos uno en una esquina y después ya me fui para adentro. Muy bien. Pero muy bien. Bueno, vamos a hacer 10, 15 minuticos de preguntas de ustedes. Si alguno quiere preguntar algo y si no, nos vamos por la índica y la sativa. ¿Alguien tiene alguna cosa que decir al respecto? O sea, no, me parece que están todos súper contentos con lo que ya hicimos. Yo creo. Sí.
Habla, ahí tenemos. Y además, lo bueno es que empieza uno y después a los otros ya no son los primeros, y entonces no tienen problema. Gracias por ser los primeros. Bueno, hola, mi nombre es Jessica y no quería preguntarte por lo del tema de la charla sobre los hábitos de lectura, que te gusta leer. Y bueno, uno ahora que está metido en internet, con la mente en tantas cosas, ¿cómo sacas vos el ratico para leer? A mí me cuesta mucho, me cuesta cada vez más. No, me cuesta leer más de media hora seguida algo, me cuesta un libro muy largo o muy grande, ya de entrada le digo, uy, es demasiado largo. Hay muchas series buenas, que te entran sin que tengas que leer nada, te entra toda la imagen adentro de la cabeza, sí, ya está. Y me cuesta, o sea, no sé si tengo una, incluso para escribir, no solamente para leer, yo tengo problemas para escribir. Hay una aplicación buenísima, y mirá en qué punto de la desesperación estoy. Una aplicación que vos la ponés y le pones cuántos minutos querés estar desconectado del mundo, y entonces te pone todo en negro la pantalla, y solamente tenés letras blancas como el Word Perfect de 1995. Y escribís y no podés hacer otra cosa que escribir, que es lo mismo que ocurre cuando sos ludópata y ponen un casino en tu barrio. Entonces vos vas con tu documento y le decís al dueño, mira, me llamo Hernán Casiari y no me deje entrar. ¿En serio? ¿Pasa eso? Bueno, a mí me cuesta mucho todo, me cuesta leer, me cuesta escribir, me cuesta escuchar una conferencia, me cuesta escuchar a mi mujer cuando me habla, me cuesta todo. No sé si hay una manera de solucionarlo. Yo creo que estamos cada vez más fragmentados, más minimizando pantallas, subiendo esto, miramos esto mientras hablamos, no sé si me gusta tampoco que pase eso. Pero si en algún momento hay algo que me recomiendan fervorosamente y me siento y encuentro un momento de distracción y lo leo, me reencuentro con algo que antes no me costaba tanto, que era leer un buen rato, o en los aviones, que no hay otra cosa para hacer. Pero cada vez me cuesta más y siento esa nostalgia de las épocas en donde a las 9 de la noche agarraba un libro y me ponía a leer y de repente amanecía por la ventana. Y yo, pasaron 7 horas y yo estuve acá. No me pasa más eso, a mí no me pasa más. Y no sé si en algún momento volverá a pasar. Pero a mí ya no me pasa y no tengo consejo para que me vuelva a pasar tampoco. Es muy triste lo que te estoy diciendo. Sí. Ahí va un micrófono, presto. ¿Qué tal? Hola. Yo soy fan desde el blog de La Mujer Gorda, y ahí para allá me he leído todo. Son 10 años ya, ¿eh? Y es correcto. Hay dos series que se terminan este mes que empecé a ver por recomendación tuya en spoiler, en el blog del país. Breaking Bad Y Dexter. y Dexter. Breaking Bad va a terminar, según creemos, full, arriba. Es increíble. Dexter va a terminar, según creemos, Muy abajo. muy abajo. No estamos diciendo nada, estamos diciendo muy arriba, muy abajo. ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿qué pensás vos? ¿Te defraudaste de Dexter? ¿Breaking Bad te está cultivando toda tu atención? ¿Qué pasó con esas dos series? ¿En qué fallaron? ¿Cuáles fueron sus fortalezas? No, yo creo que Dexter es una serie de nivel medio que o sea, exceptuando la primera temporada que fue muy explosiva y contaba una historia que no se había contado nunca, el resto de temporadas hicieron un surfeo porque venía bien de audiencia sin hacer magia. O sea, termina porque tiene que terminar y punto. Pero tampoco es una serie que haya generado expectativas literarias muy alucinantes sacando la primera temporada. Me da la impresión como House, quiero decir. Bien. Breaking Bad es increíble. Es una cosa que no ha pasado con ninguna otra serie. Ni con las buenas. O sea, no ha pasado nunca que haya subido en calidad temporada a temporada hasta esta última que es mejor que todas. Y eso también me parece que es la cabecita de Vince Gilligan, ¿no? Pero no sé, sí, son dos series que terminan más o menos al mismo tiempo, que se emiten más o menos los mismos días, pero que no se parecen en nada.
No me parece que sean comparables, ni en calidad, ni en presupuesto, ni en capacidad actoral, ni en nada. Lo único que tiene bueno Dexter de la última es, supongo, a dónde se va a vivir. Esa parte está bien. ¿Te la estás viendo al otro día o esperas hasta...? No, yo la veo el mismo día que se emite. ¿Y la temporada final de Orsay? ¿La temporada final de Orsay? Bueno, nosotros con Chiri siempre entendimos la revista como una serie, a nivel interno, a nivel de cocina. El primer año, es decir, si la contás como una historia, son dos chicos que se encuentran para hacer lo que querían hacer cuando eran chicos, y finalmente, al final de la primera temporada, ponen un bar, ¿no? La segunda temporada hacen esto y esta es la última. Para nosotros son 3 temporadas. 3 temporadas, la primera de 4 capítulos, la segunda de 6, la tercera de 6, o sea, son temporadas británicas, no norteamericanas, y me parece que está muy bien que funcione como temporada británica incluso. Y lo que vamos a hacer ahora es otra serie, un spin-off, digamos, es un spin-off, y también va a ser muy británico. Pero está muy emparentado con la televisión más que con la literatura. Quisiera preguntar sobre la Universidad de Orsay. Esa fue una idea de Chile que tiene desde hace año y medio, que la pusimos en práctica el año pasado, que es poder ayudar a los chicos que se recibieron de periodismo a tener una vueltita de tuerca que siempre a nosotros nos pareció muy necesaria. Nosotros empezamos a recibir muchísimas colaboraciones o pedidos de colaboración en la revista, y en el 90% de los casos entendíamos que estaba muy bien, pero que faltaba algo que no era necesariamente experiencia, pero alguna cosa. Entonces le propusimos a un grupo de profesionales que tenían ese algo, si no querían darle clases a egresados de periodismo, para contarles en un semestre de qué se trataba ese algo, ¿no? Y así empezamos a hacer los máster, que los empezamos a hacer en el bar por la mañana, y ahora ya como son más, porque funcionaron muy bien, están funcionando bien, ya alquilamos una casa más grande y tenemos como un club en donde hay máster de crónica narrativa, de ficción, de entrevista, de perfil, de edición, de crónica policial, de dibujo, de historieta, de novela gráfica, y la gente que a nosotros más nos gusta, que hace cada uno de esos oficios, tiene unos 12 o 14 alumnos, y esos alumnos tienen al mismo tiempo un espacio en el blog donde empiezan a mostrar cómo van encontrando esas vueltitas de tuerca para tener un valor agregado y poder trabajar o en esta revista o en cualquier otra revista independiente. De eso se trata, y lo están haciendo con muchas ganas. Hola. ¿Cómo vas? Me dejó un poco desconcertado lo que decías hace un momento, que te costaba incluso escribir, pero uno ve que vos tenés una producción copiosa. He visto que tenés algunas cosas en YouTube que son unos mensajes, quejas, como unos mensajes telefónicos, y uno ve que producís, pero llegas acá y nos decís, me cuesta escribir, leo poco, veo muchas series, la fumás, pues ¿en qué estás invirtiendo el tiempo? ¿Cuándo carajos escribís y escribís genialidades? Porque así como Messi, vos sos un perro escribiendo. Muchas gracias. Realmente escribo muy poco y escribo cada vez menos. En los últimos 3 años, si bien tuve un trabajo muy tremendo de edición y de lectura, en los últimos 3 años escribí 10 textos, que es muy poco. Supongo que desde el año que viene voy a escribir otra vez más, pero independientemente de eso, yo lo que digo es que a mí me está costando cada vez más la concentración. No, si vos me decís ahora, tenés que escribir un texto todos los días y me das, o me pones una pistola en la cabeza, o decís que vas a secuestrar a mi hija, o me das muchísimo dinero y eso, yo lo hago, no tengo ningún problema. Si te escribo un texto por día, está bien, no van a salir cosas buenísimas todos los días, pero algo voy a hacer. Lo que te juro es que no me puedo concentrar.
Antes me podía concentrar, podía estar media hora frente a una pantalla sin minimizar y buscar otra cosa. Ahora no puedo. O sea, tengo un problema de concentración que me parece que todos tenemos. No es que lo tengo yo, parece que nadie lo anda diciendo en voz alta, pero todo el mundo está con ese problema en la cabeza. Y me parece que es un problema que no tiene mayormente solución porque no tenemos ni ganas de solucionarlo. Pero que hay que decirlo. Yo no puedo escribir como antes, no puedo leer como antes, y tengo una cantidad de conocimientos superfluos de 20 millones de cosas, conozco cosas que... O sea, yo estoy leyendo algo y aparece un culo al costado y yo hago clic en el culo. Y quién sabe dónde terminaré navegando. O sea, es una navegación zombie que la hacemos todos. No, pero pues serías capaz de escribir tu firma ahorita en un momentico, en un par de textos que tengo tuyos aquí. Para eso sí se concentra. ¿Sí? Ahí me concentro. Sí. Gracias. Una última. Yo tenía una pregunta ¿A dónde estamos? aquí, Ahí, ahora. iba muy en relación a eso, y es el proceso entre el detonante, la idea, lo que te motiva a escribir, y ese proceso final de escribirlo y publicarlo, teniendo en cuenta que hay una publicación en internet y una publicación en escrito, que son diferentes. Tenía esas dudas muy similares. Del motor, el detonador. Desde el detonante hasta ese proceso final de publicarlo, o sea, No, yo en general no hago una separación entre publicarlo en papel o en internet. O sea, para mí siempre es internet. Siempre es internet en todos los casos. Yo lo que tengo es, cuando yo estoy en una sobremesa y empiezo a contar algo y noto que los 4, 5 o 6 que están alrededor de la mesa están prestando atención, yo reconozco que tengo el principio de una historia. Entonces los uso de conejitos de India esos 4, 5, 6 y sigo contando a ver si funciona realmente. Yo lo que hago es acordarme que el otro día tengo que ir a escribir eso. O sea, es así de simple como funciona mi cabeza, o así de básico, no tengo más que eso. O sea, me gusta probar las historias después de cenar con quien esté. O sea, y no tengo generalmente muchas vueltas en lo que escribo. O sea, tampoco escribo cosas inteligentes, escribo cositas. Intento o divertir o emocionar rápidamente, y son textos más bien tirando a corto. No, soy muy perezoso para escribir, no escribo, no me voy a buscar alguna historia al siglo XVII, ni investigo cómo se vestía la gente en esa época. Si voy a algún lado, voy a mi infancia a buscarlo, que es una forma de no ir a ningún lado también, ¿no? O sea, mi literatura es muy perezosa y sus detonantes son casi siempre sobremesas donde he contado eso y funcionó. Lamento que mi respuesta sea tan pobre. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Agradecemos su presencia en la Muchas gracias a vos por hacerte de todo bien. Disfruten los patrocinadores del evento, dispuestos con exposiciones, muestra comercial, talleres de comercial, talleres de comercial, talleres de comercial, talleres de comercial, talleres